Bañeras rebosantes de sangre de jóvenes vírgenes, cuerpos marcados por torturas inimaginables, y detrás de cada crimen, una condesa protegida por su linaje, obsesionada con alcanzar la juventud eterna a través de la sangre de sus víctimas. Así nació la asesina más temida de Europa, conocida como la Condesa Sangrienta. Una mujer que llevó su obsesión por la belleza eterna hasta los límites más oscuros de la locura humana. Elisabeth Báthory nació en 1560, en Nyír Bátor, dentro de una de las familias aristocráticas más influyentes del Reino de Hungría. Creció presenciando torturas públicas como forma de control feudal. Hombres desollados por robar grano. Mujeres azotadas hasta perder el conocimiento por haber hablado fuera de lugar. Campesinos clavados vivos por rebelarse. Y Elisabeth observaba. No desde la ignorancia de una niña, sino con la fría atención de alguien que estaba aprendiendo el mecanismo exacto del castigo. Se decía que uno de sus tratamientos para los ataques que sufría, probablemente epilepsia, consistía en aplicar sangre fresca sobre sus labios. Lo que llevó a que tuviera contacto directo con la sangre desde muy pequeña. No como algo que daba miedo, sino como algo que tenía un propósito. En lugar de forjar empatía, ese entorno cimentó una mentalidad rígida y dominante. La sangre no era tragedia, era símbolo de control. A los 11 años, Elisabeth Báthory fue comprometida en matrimonio con Ferenc Nadasdy. Fue enviada a vivir en uno de los castillos de los Nadasdy para ser instruida en las obligaciones que le esperaban como esposa de un noble militar. Allá no solo aprendió etiqueta, administración y política feudal. También fue más introducida a la crueldad como forma de gobierno. Ferenc, su prometido, era conocido por su violencia metódica. En el frente de batalla era apodado el Caballero Negro de Hungría, y trasladó sus métodos al hogar. Se dice que enseñó a Elisabeth técnicas de tortura como castigo ejemplar, empalar, azotar con ortigas, clavar agujas bajo las uñas. No eran lecciones abstractas. Se aplicaban sobre sirvientas reales. Elisabeth, siendo aún adolescente, no solo presenciaba estas prácticas, sino que ya las empezaba a participar. Lo que había observado en su infancia ahora se convertía en herramienta personal. Su contacto con la sangre dejó de ser pasivo y se volvió activo. Se estima que Elisabeth Báthory comenzó a matar entre los 30 y 35 años, cuando ya tenía pleno control del castillo de Achtice y de sus propiedades rurales. Su esposo había partido definitivamente a la guerra, y aunque moriría años después, Elisabeth ya gobernaba sola. Tenía el poder absoluto, la ausencia de supervisión y décadas de exposición a la violencia crearon el escenario perfecto para la ejecución sistemática de sus crímenes. Sus primeras víctimas fueron las jóvenes sirvientas del castillo. Eran campesinas pobres enviadas por sus familias para trabajar como criadas internas. La mayoría entre 10 y 14 años. Invisibles para la nobleza, desechables para el sistema. Para Báthory, eran materia prima para sus crímenes. Las empleaba, las maltrataba, y cuando dejaban de ser útiles, las torturaba hasta la muerte. Y con el tiempo las formas de castigo se intensificaron aún más, con golpes con varas, cortes con cuchillas, quemaduras con hierros al rojo vivo. Algunas eran forzadas a desnudarse y permanecer horas en la nieve antes de ser rociadas con agua helada hasta congelarlas vivas. Otras eran cosidas por la boca si gritaban. Lo más perturbador no era solo la muerte, sino el ritual que la condesa hacía. Se cree que Elisabeth no mataba por necesidad, sino por placer. Que el sufrimiento prolongado de las adolescentes despertaba en ella una fascinación obsesiva. Que la sangre derramada no era consecuencia, sino motivo. Al principio, las familias no reclamaban, pues eran pobres, y aceptaban la versión oficial: enfermedad, fuga, desobediencia. Pero cuando Báthory empezó a atraer a hijas de la nobleza menor con la promesa de educación o empleo, las denuncias ya no podían ignorarse. Y así, el velo de impunidad comenzó a desgarrarse. El modus operandi de Elisabeth Báthory no fue improvisado ni aislado. Operaba con una estructura funcional dentro del castillo, donde varias personas de su círculo íntimo colaboraban activamente en la captura, tortura y eliminación de las víctimas. Aunque ella era la figura central, no actuaba sola. Contaba con al menos 4 cómplices directos: Dorothea Escentes, Ilona Ho, Katarina Benicá y János Ugbari, también conocido como Fizko. Todos eran sirvientes de confianza, escogidos por su lealtad ciega y su disposición a ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Ellos atraían a las víctimas, controlaban su encierro, preparaban los instrumentos de tortura y se encargaban de deshacerse de los cuerpos. Pero Elisabeth era quien decidía el método, el momento y la intensidad. Las jóvenes eran reclutadas bajo engaños. Se les prometía trabajo doméstico, educación o formación en etiqueta cortesana.
Una vez dentro del castillo, quedaban atrapadas. Eran encerradas en habitaciones sin ventanas, sometidas a torturas físicas que combinaban castigo y experimentación. Según varios testimonios recogidos durante la investigación oficial, Elizabeth disfrutaba especialmente de la sangre. Se decía que la recogía en cuencos y que se aplicaba gotas en el rostro. Con el tiempo, surgió la leyenda más célebre, que se bañaba en la sangre de las jóvenes vírgenes creyendo que así conservaría su juventud y belleza. Este punto es debatido por los historiadores modernos, ya que no existen pruebas físicas de los baños de sangre, y la mayoría de esas afirmaciones aparecieron en relatos posteriores al juicio, posiblemente exageradas por motivos políticos o religiosos. Sin embargo, la obsesión con la sangre como símbolo de poder y vitalidad sí está documentada por múltiples fuentes contemporáneas. Las muertes no eran aisladas ni esporádicas. Eran regulares, muchas veces en serie. Y el personal del castillo sabía lo que ocurría. Algunos colaboraban. Otros callaban por miedo. Durante más de una década, el castillo de Áchtice funcionó como una cámara de tortura disfrazada de residencia noble. Cada habitación podía convertirse en una celda. Cada herramienta doméstica, en un instrumento de dolor. Elizabeth no delegaba las torturas completamente. Participaba con sus propias manos. Dirigía el castigo, seleccionaba a las víctimas y muchas veces infligía directamente las heridas. Tiempo después el principio del fin llegó con el testimonio del miedo. Durante años, los rumores se habían mantenido dentro de las murallas del castillo de Áchtice, pero el número de desaparecidas crecía y el silencio comenzaba a quebrarse. Algunas jóvenes lograron escapar. Magulladas, desorientadas, con marcas de tortura evidentes, alcanzaron pueblos cercanos. Sus relatos eran incoherentes, pero consistentes en un punto. Todas hablaban de una dama noble que castigaba hasta la muerte por el mínimo error. Al principio, las autoridades locales dudaron. Acusar a una Báthory era impensable. Sin embargo, cuando las víctimas empezaron a provenir de familias de la nobleza menor, muchas enviadas al castillo para servir como damas de compañía, la presión se volvió imposible de ignorar. Sus padres exigieron respuestas. El rey Matías II ordenó una investigación formal. El encargado fue Gheorghe Turzó, un alto funcionario y aliado político de la familia Báthory. Intentó al principio proteger el apellido, pero las denuncias se multiplicaban. Los testimonios de sirvientes, aldeanos y sacerdotes coincidían: gritos nocturnos, entierros apresurados, olor persistente a carne quemada. Turzó reunió pruebas, interrogó a testigos y, finalmente, en diciembre de 1610, decidió actuar. Junto a un pequeño grupo de soldados irrumpió en el castillo de Áchtice. Lo que encontraron confirmó las sospechas. En el sótano y las cámaras superiores hallaron cuerpos mutilados, jóvenes agonizando, herramientas de tortura aún húmedas. Las paredes manchadas de sangre, las camas ensangrentadas, el aire impregnado de putrefacción. Según el registro de la inspección, 3 mujeres fueron encontradas aún con vida, apenas respirando. Báthory no huyó ni negó lo evidente. Se mantuvo erguida, fría, mientras sus cómplices eran arrestados en el acto. Su expresión no mostró sorpresa. Algunos testigos afirmaron que parecía más irritada que asustada, como si la interrupción de sus rituales fuese una ofensa personal. Su juicio nunca llegó a celebrarse. La nobleza impidió que se la expusiera públicamente. Sus cómplices fueron torturados y ejecutados, mientras ella fue condenada a una reclusión perpetua dentro del castillo. Las ventanas de su habitación fueron tapiadas, dejando solo una pequeña abertura por donde le pasaban comida. Y allí fue en donde Elizabeth Báthory murió el 21 de agosto de 1614, a los 54 años, dentro de su celda tapiada en el castillo de Áchtice. Llevaba 4 años recluida, aislada del mundo, sin contacto con nadie más que sus carceleros. Durante el proceso de investigación, se recopilaron más de 300 testimonios. Muchos eran rumores, otros eran relatos directos de testigos oculares. Algunos hablaban de 36 víctimas confirmadas, pero varios sirvientes afirmaron que el número real superaba las 600 mujeres asesinadas. El número más citado por historiadores, basado en una supuesta libreta personal de la condesa, es 650 víctimas. Aunque ese documento nunca fue encontrado oficialmente. Los asesinatos comenzaron alrededor de 1585 y se extendieron hasta 1610, cuando fue capturada. Es decir, 25 años de crímenes sistemáticos, en un castillo que funcionaba como cámara de tortura disfrazada de residencia noble.
Elizabeth Bathory pasó a la historia como la asesina serial más prolífica registrada en Europa, envuelta en una mezcla de hechos probados y leyenda negra. El mito del baño de sangre, la obsesión por la belleza eterna, su frialdad metódica, todo contribuyó a convertirla en una figura casi sobrenatural. Murió sin arrepentimiento, sin juicio, sin redención, solo encerrada entre las mismas piedras que usó para matar. La condesa sangrienta dejó tras de sí una cifra incontable de muertas, y una advertencia histórica sobre los límites del poder descontrolado. Y por último, desde una perspectiva clínica, Bathory mostraba rasgos compatibles con sadismo extremo, narcisismo y trastorno antisocial de la personalidad. Su poder absoluto, su aislamiento y la impunidad social reforzaron sus impulsos violentos. Es un ejemplo clásico de cómo la combinación de poder, impunidad y desequilibrio psicológico puede deformar completamente la empatía humana. Así terminamos con la historia de la Condesa Sangrienta. Cada crimen deja preguntas sin respuesta. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te dejó intrigado, te invito a ver este otro caso del Ángel de la Muerte, uno igual de oscuro, donde la realidad vuelve a superar a la ficción.